Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La idea fuerza de hoy es esta. En nuestra reflexión de este Evangelio y la palabra de Dios. Déjate tocar por la gracia salvífica de Dios, la gracia salvadora. Vamos a dejarnos tocar por la gracia salvadora de parte de Dios. Ya hoy es miércoles, hermanos y hermanas, de la segunda semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico. Y la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16 al 21, sus versículos, es famosa. No tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Pues hermanos y hermanas, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Déjame hacerte un ejercicio y te quiero presentar un breve caso para que lo respondamos al final, pero que nos va a servir de guía a la reflexión de hoy. Imagínate tú, hermanos y hermanas, que hay un hombre en el mundo que ha cometido un gran crimen devastador. Ha sido encontrado culpable en su juicio y ha sido condenado a la pena de muerte. Las personas condenadas a la pena de muerte por los graves crímenes que cometen tienen 10 años de periodo de espera antes de que se ejecute la sentencia de pena de muerte, lo cual abre un espacio que se podría llamar un espacio de gracia, por si acaso aparece algo que le pueda salvar a la persona de tal condenación, que es la pena de muerte. Luego de esperar unos años, hermanos y hermanas, este hombre condenado a muerte por un grave crimen que ha cometido recibe la visita de un abogado que se sienta con él en visita y le dice: mira, ¿sabes qué? Tú estás condenado a muerte y has sido hallado culpable del crimen que has cometido. ¿Y sabes qué? Se te ha otorgado un perdón y se te ha concedido una gracia de un indulto. ¿Estás dispuesto a recibir ese perdón y ese indulto? Vamos a dejarlo ahí, hermanos y hermanas, y vamos a entrar hoy al tema de la reflexión de la palabra de Dios. Déjate tocar por la gracia de salvación o salvífica de parte de Dios. Este evangelio de hoy, hermanos y hermanas, responde a 3 preguntas claves en la vida cristiana de cada uno de nosotros, y sobre todo cuando estamos viviendo y queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo cuando sabemos que hay un juicio. La primera pregunta que contesta el Evangelio de Dios hoy es, hermanos y hermanas, ¿cómo ama Dios al mundo? La segunda que contesta es, ¿cómo salva Dios al mundo? Y la tercera es, hermanos y hermanas, ¿cómo hacer un discernimiento para yo saber si estoy en la gracia salvífica, en la gracia de salvación que pide nuestro Dios? Si habito o no habito en ella para salvarme. Importante, hermanos y hermanas, estas 3 preguntas hayan hoy respuesta en la palabra de Dios que tenemos en consideración y en nuestra reflexión. El mundo, hermanos y hermanas, para que podamos ir entendiendo esta palabra de Dios, en primer lugar, el mundo aquí, en la palabra de Dios, significa el mundo que tú y yo encontramos en nuestra vida cotidiana, en la vida diaria. Vamos a ubicarnos en primer lugar en eso. Que puede ser un mundo justo, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos, y puede ser también un mundo que injusto, puede ser un mundo bueno o puede ser un mundo malo. Hay quien en este mundo, hermanos y hermanas, se encuentra en su mundo, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? En ese mundo justo y en ese mundo bueno. Hay quien se encuentra ahí.
Y hay quien también se encuentra en un mundo injusto y en un mundo malo diariamente, hermanos y hermanas, y viven dentro de ese mundo, increíblemente, de un mundo injusto y de un mundo malo. Cuando nosotros venimos aquí al mundo, hermanos y hermanas, pues el mundo no está esperando que nosotros, al nacer, comience el mundo. Cuando tú y yo nacemos, hermanos y hermanas, nacemos al mundo y recibimos ya una cultura que existe, recibimos ya una mentalidad que existe en nuestro mundo. La gente que nos va a rodear en el mundo que tú y yo estamos viviendo, hermanos y hermanas, nos vamos a dar cuenta que unos creen y otros no creen. Nos vamos a dar cuenta de que hay gente que comparte nuestra fe y de que hay gente que no comparte nuestra fe. Si seguimos discerniendo acerca del mundo, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios el mundo no se refiere al globo terráqueo, ¿no? Al globo de la Tierra, al planeta Tierra. El mundo envuelve en la palabra de Dios las criaturas de Dios. A eso se refiere el mundo. Es el ser humano, y tú y yo lo sabemos, quien pone orden en el mundo, hermanos y hermanas. Son las criaturas, son los seres humanos los que ponen orden en el mundo. O son las criaturas humanas, hermanos y hermanas, las que ponen ¿qué? Desorden en el mundo. Y este orden y este desorden va principalmente a depender, hermanos y hermanas, de cómo se responde a las tres preguntas que nosotros encontramos en la palabra de Dios hoy. Por lo tanto, cuando vivimos en este mundo donde se juega el escenario de nuestra salvación, hermanos y hermanas, si el mundo está en orden para mí, en lo que yo vivo, o en desorden para mí, en lo que yo vivo, eso va a depender para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida de comunidad, para tu vida de sociedad, de cómo yo respondo a cómo ama Dios al mundo, cómo salva Dios al mundo y el discernimiento que yo tengo que hacer si la gracia salvífica o la gracia de salvación de Dios está conmigo. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta en el mundo de las criaturas de Dios, ¿verdad, hermanos y hermanas, que viven entre el bien y el mal, es que no todo el mundo, hermanos y hermanas, mira el mundo de igual manera. Los cristianos no vemos el mundo como los no cristianos. No, tal vez los puertorriqueños no veamos el mundo como los brasileños, no sé. Los del norte no verán el mundo como los del sur. Los que están en territorios fríos no verán el mundo como los que están en territorios del Caribe o de mucho e intenso calor como en África, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay una percepción distinta en el mundo, hermanos y hermanas. Y eso es lo que hace posible que haya orden o no haya orden en el mundo conforme a la respuesta de esas tres preguntas. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, porque sinceramente, de igual manera, no todo el mundo ve con los mismos cristales, no todo el mundo ve con los mismos ojos, no todo el mundo piensa en las cosas igual. Aquello que nos rodea es visto diferente. Algunos prefieren las cosas distintas a nosotros, algunos ignoran las cosas distintas a nosotros, rechazan o aceptan las cosas distintas a nosotros. Algunos tienen un sistema de valor que es distinto al nuestro, hermanos y hermanas. Algunos desean las cosas igual que nosotros, pero hay quien no desea las cosas en el mundo como tú y yo. Hay quien utiliza las cosas del mundo, no de la misma forma que lo hacemos nosotros, los cristianos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, dentro de ese espíritu que se discierne, donde hay gente que ven las cosas distintas a nosotros, o hay cosas malas que atraen a las personas, hay cosas malas que otros las rechazan, hay cosas buenas que uno las acepta, hay cosas buenas que otros las rechazan. Dentro de ese mundo, hermanos y hermanas, aquí es importante darnos cuenta que hay un empuje en el mundo, lamentablemente, de una fuerza y de un espíritu maligno, de una fuerza y de un espíritu del mal, que hace que se introduzca en el mundo la maldad. Hay un espíritu, una mentalidad, hermanos y hermanas, en el mundo
que empuja a muchas personas a ver las cosas dentro de la maldad y de la violencia, a ver las cosas dentro de un espíritu que no es necesariamente el de la luz, y al que la palabra de Dios hoy llama que, pues precisamente, ese mundo de las tinieblas. Eso se manifiesta en lo que las personas hacen, hermanos y hermanas, eso se manifiesta en lo que las personas creen, etcétera y etcétera. Y tú y yo, eso lo sabemos. Así hay gente que crea su mundo, hermanos y hermanas, y así hay gente que constituyen su mundo, lo aceptan y lo viven dentro de esa forma, influenciados por la mentalidad de un espíritu maligno. Y tenemos que hablar en blanco y negro, hermanos y hermanas. Eso, hermanos y hermanas, para nosotros significa estar sobre todo en alerta. Y déjame decirte algo importante en ese sentido. Cuando se introduce el mal en el mundo, no necesariamente significa que Dios es y ha creado las cosas con intención maligna. Todo lo que Dios ha creado es bueno, nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Es el hombre el que introduce el mal o cae en la tentación, y de repente donde estamos viviendo y existiendo no realmente favorece lo que nosotros queremos de la palabra de Dios, el Evangelio, lo que estamos buscando de parte de Dios. El peligro con esto es que la gente se entrega a ese mundo, hermanos y hermanas. La gente ama el mundo de esa manera. Por el contrario, tú y yo, la palabra de Dios hoy nos llama a saber que tú y yo como discípulos de Cristo, tú y yo como cristianos, tú y yo como personas que estamos preocupados por nuestra salvación, por la santidad, por el desarrollo de la vocación cristiana, por encontrar el cumplimiento de la voluntad de Dios que tanto señalamos aquí. Hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que estar en vigilante espera. Tú y yo tenemos que estar en guardia como cristianos. Porque tú y yo no podemos amar al mundo como lo aman estas personas que se entregan a un mundo influenciado lamentablemente por el maligno. ¿Estás viendo lo que estamos diciendo? ¿Estás cayendo con los pies en la tierra en lo que estamos diciendo? El cristiano, hermanos y hermanas, de acuerdo a la palabra de Dios hoy, es llamado a amar el mundo como Dios lo ama. No podemos amar el mundo como aquel que se ha entregado a amar el mundo con el espíritu del mundo maligno que hace que las cosas, hermanos y hermanas, no corran de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cómo amó Dios al mundo? ¿Cómo ama Dios al mundo? La forma en que Dios ama al mundo es corrigiéndolo y salvándolo. Ese es el amor de Dios hacia el mundo. Dios ama al mundo corrigiéndolo. Yo tengo que vivir en el mundo y entregarme al mundo, no para caer en su mentalidad, sino para amarlo como Dios lo ama. Quiero corregir lo que está a mi alrededor. Quiero salvar en el nombre de Dios lo que está a mi alrededor, hermanos y hermanas. Por lo tanto, yo tengo que ver que eso es una llamada, hermanos y hermanas, y sobre todo eso es trabajo. De esa forma es que nos entregamos al mundo, porque el mundo es de Dios, hermanos y hermanas, y el mundo es creado por parte de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, está siempre activo en el mundo en que tú y yo vivimos. Siempre está activo. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos visto, hermanos y hermanas, que Jesucristo es el enviado de Dios. Y es Jesucristo el que nos hace salir de esa confusión del mundo. ¿Qué confusión? Pues esa confusión donde todo el mundo ve con ojos distintos las cosas, y hay gente que ve el bien como mal, y hay gente que ve el mal como bien. Eso trae ¿qué? Una confusión. Con la venida de Jesús, hermanos y hermanas, y de este Cristo vivo que celebramos en Pascua, nosotros somos llamados en hacer un discernimiento, y es lo que estamos viendo. Esa es ya la tercera pregunta. ¿Cómo Dios ama al mundo, hermanos y hermanas, entregando a su Hijo único para que venga pues a salvarlo? Lo que salva es la gracia de Dios, y eso tú y yo lo sabemos, hermanos y hermanas. La gracia de Dios es lo que salva al mundo. Ama a Dios al mundo porque ha enviado a su Hijo con ese plan, ese proyecto de salvación. Ahora a nosotros nos toca una parte que es la del discernimiento. El discernimiento en este caso es juicio. Y la palabra de Dios hoy habla de juicio.
Juicio no solamente es, hermanos y hermanas, un proceso judicial para determinar si una persona es culpable o no culpable, que ha sido acusada, ¿verdad?, de algo. Juicio también es discernimiento. Juicio también es discreción. Pongo a tu juicio, pues, si quieres ir aquí o si quieres ir allá. Pongo a tu discernimiento si quieres este trabajo o no quieres este trabajo. Eso es juicio también, porque tengo que discernir. Con Cristo, hermanos y hermanas, para salir de la confusión que hay en el mundo, nosotros tenemos que hacer un juicio de discernimiento. Se activa el juicio de discernimiento en nosotros, entonces hemos de reconocer, de acuerdo a la palabra de Dios, hoy con la luz del mundo. Y la luz que llega al mundo, ¿quién es? Es Jesús el Señor, el que en el mundo, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios hoy, viva según la voluntad de Dios, irá a Jesús. Eso está claro en la palabra de Dios hoy. Aquel que en el mundo viva de acuerdo a la voluntad de Dios, esa persona irá a Jesús nuestro Señor. Es importante entonces saber, hermanos y hermanas, qué envuelve ese discernimiento. En primer lugar, ese discernimiento envuelve, hermanos y hermanas, aceptar la luz y rechazar las tinieblas. La luz es Jesús. Las tinieblas, hermanos y hermanas, es que el maligno. Eso es ABC del cristianismo. Número 2, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar el mundo en que vivimos. Eso nos va a ayudar a nosotros a cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Cuestionarme a mí significa hacer examen de conciencia desde por la mañana hasta por la noche. Estoy cerca de Dios, estoy lejos de Dios. Lo que he dicho me acerca a Dios, me aleja de Dios. Lo que voy a hacer me lleva al pecado o me lleva a la gracia. Es cuestionarnos a nosotros mismos. Y no solamente cuestionarnos a nosotros mismos, porque también vivimos en un mundo. Cuestionar la sociedad, cuestionar la mentalidad del mundo, cuestionar las actividades del mundo, hacia dónde me dirigen, hacia dónde me llevan, me edifican, me destruyen, me acercan a Dios, me alejan de Dios. Ese discernimiento de cuestionamiento mío personal y del mundo, hermanos y hermanas, no puede faltar en nosotros cuando estamos buscando esa salvación. En tercer lugar, saber, hermanos y hermanas, ya como cristianos, todos nosotros, comenzar la purificación en una vida comunitaria. Hemos visto cómo el Cristo resucitado, al aparecerse a la comunidad de los discípulos en el Evangelio del Domingo de Tomás, ha puesto la comunidad en una vida distinta y transformada. Es importante el sentido de comunidad, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios. Por lo tanto, mi vida tiene que entrar en asamblea, tiene que entrar en comunidad. Yo tengo que sentirme parte de la comunidad, de la familia, de los hijos de Dios, de los que creen en Dios. Por eso hay que congregarse, por eso hay que asistir a la asamblea. Por eso somos iglesia, hermanos y hermanas. Por eso nosotros estamos reunidos en el nombre de Jesús, porque Jesús se vuelve que el centro. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y tú sabes lo que pasa ahí, hermanos y hermanas, que ahí es que nosotros empezamos a actuar. El que cree, hermanos y hermanas, entra en el mundo de Dios, ayudado también por la comunidad de hermanos que creen en Dios y que creen en el mismo mundo que nosotros creemos para nuestra salvación. Y eso es vital e importante para nosotros. Es ahí en ese mundo donde viven otros con nosotros que creemos en Dios, hermanos y hermanas, donde se experimenta sobre todo la reconciliación de nosotros con el Dios del cielo. Ahí se experimenta la unión de nosotros con Él. Y dice la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que el que así actúa, que el que así vive, con todo lo que nosotros hemos dicho, no pasará por un juicio en la luz de ese momento en que va a enfrentar, pues, hermanos y hermanas, la muerte. Y eso es importante que lo tengamos en nuestra fe. No pasará por un juicio en la luz de Dios al momento de tener que enfrentar la muerte. Eso es una bendición para todos nosotros, hermanos y hermanas, que trae hoy la misma palabra de Dios. Los que no creen, hermanos y hermanas, por su parte, se quedan
en un mundo que lamentablemente es un mundo de medias verdades. Se queda un mundo de medias verdades. Pero el que no, el que discierne, el que se da cuenta, el que acepta la luz de Jesucristo, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios hoy en su último versículo, hace la verdad. El discernimiento me llevará a hacer la verdad para yo darme cuenta cómo Dios nos ama, cómo Dios salva al mundo y el discernimiento que yo tengo que hacer para saber si estoy con la gracia de Dios o no estoy con la gracia de Dios. Dice finalmente el Evangelio de hoy, hace la verdad. ¿Qué es hacer la verdad, hermanos y hermanas? Hacer la verdad de acuerdo y conforme a la palabra de Dios hoy es actuar conforme en la verdad. Nosotros hacemos muchas cosas en el mundo. Hacemos cosas buenas, cosas malas. Esos son obras, ¿verdad? Hacer la verdad, hermanos y hermanas, va antes de hacer obras, ¿no? Es actuar conforme a la verdad. Actuar en la verdad, hermanos y hermanas, es que ahí, cuando yo hago la verdad, yo me realizo y yo me desarrollo como quien yo soy. Un hijo, una hija de Dios, un creyente. Alguien que ha aceptado la luz de Cristo, alguien que vive de acuerdo a la gracia de Dios. Ahí es que tú y yo nos desarrollamos, ahí es que tú y yo nos realizamos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, conforme a la luz que es Jesús, el Señor. Ahí las personas, hermanos y hermanas, se vuelven coherentes, quiere decir que no viven de la mentira, que no viven del engaño, de esas medias verdades. En su vida, hermanos y hermanas, el que vive así experimenta un mundo totalmente distinto en el que Dios es el centro. Y no solamente experimentamos una belleza en todo eso para vivir en paz y en calma dentro de un mundo que está confundido, sino que hay una belleza interior espiritual en todos nosotros, porque es que la luz de Cristo está en nosotros. No solamente la luz de Cristo dispersa las tinieblas, sino que al dispersar las tinieblas ilumina el camino, como decíamos hace poco, ¿no? Es caminar correctamente en las cosas de Dios. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y vamos al final de la reflexión. Quiero concluir con esto que quiero leer para ti, que es importante que lo entendamos en el día de hoy. El juicio de Dios sobre nosotros, hermanos y hermanas, no tiene que ver nada con esas cosas extrañas que a veces salen en las películas de Hollywood y que nos presenta Hollywood acerca de un juicio divino, hermanos y hermanas, tipo apocalíptico, donde tanto hombres, mujeres, niños, todo lo que ha creado el ser humano será destruido y habrá una catástrofe sin igual, devastado y una desolación con gran violencia de parte de Dios. Para que estés en calma y en la paz que da nuestro Señor Jesucristo en Pascua, Shalom, paz a vosotros. Quítate eso de la mente. Eso es destructivo, incluso para la misma conversión, porque ronda en el miedo, en el pánico, y yo estaría como que obligándome a creer por miedo. No, Cristo quiere libertad al creer, porque entiendo y soy libre para elegir lo que me conviene. La palabra de Dios hoy nos enseña, hermanos y hermanas, de una manera clara, que es lo que tú y yo queremos siempre, entender las cosas de Dios clara y sencillamente. Yo no he visto la palabra violencia en la explicación que da Juan en el Evangelio de hoy acerca del juicio, hermanos y hermanas. Yo no he visto crueldad en la palabra de Dios que hoy nos presenta lo que conlleva el juicio. ¿Qué envuelve, de acuerdo a la palabra de Dios, hoy el juicio de Dios, hermanos y hermanas? Una cosa sencilla que tú y yo sabemos de memoria y es de catequesis. Que la luz, Jesús, vino al mundo. Y los seres humanos, algunos prefirieron que las tinieblas al maligno y no a la luz, que es Jesús. Entonces, tenemos que preguntarnos en examen de conciencia, ¿cómo enfrento yo ese juicio? Y Juan es claro, hermanos y hermanas, para enseñarnos. Todo, hermanos y hermanas, va a depender de dónde te ubiques tú en el mundo, es lo que está diciendo la palabra de Dios hoy. Para enfrentarnos a ese juicio,
para discernir correctamente, todo va a depender y tú eres el que tienes que decidir cómo te vas a ubicar en ese mundo, hermanos y hermanas. Y ubicarse en el sentido de la palabra de Dios hoy es definirme. ¿Cómo me defino? De acuerdo a la palabra de Dios hoy, acepto o rechazo la luz. El que rechaza, hermanos y hermanas, la luz, vive de acuerdo al instinto humano, algo primitivo que se aleja de la razón y de la razón iluminada por la fe en Dios. El que acepta, por lo contrario, vivir en la luz, vive según el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, yo tengo que decidirme, hermanos y hermanas. Yo tengo que, al definirme, ubicarme correctamente y de una manera clara que la entienda Dios y la gente alrededor mío. Por lo tanto, la llamada del Evangelio, la palabra de Dios hoy es defínete. Defínete si quieres estar de parte de Dios. ¿Tú quieres estar de parte de Dios, hermanos y hermanas? Pues mira, vamos a ponernos de parte de Dios. Vamos a ubicarnos de parte de la obra de Dios en nosotros y de la obra de Dios en el prójimo. Ubiquémonos, hermanos y hermanas, en las cosas del Espíritu de Dios. Ya que nosotros vamos a entender que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es la presencia activa del resucitado. Hoy día, en nuestro mundo, eso es lo que toma en cuenta Dios, dice la palabra de Dios hoy. Que eso, hermanos y hermanas, se traduce en fruto de conversión para Dios y envía un mensaje bien grande a Dios de que nos hemos dejado tocar por la gracia salvífica y salvadora de nuestro Dios, tan simple como es. ¿Qué me cuentas? ¿Qué habrá dicho el preso condenado a muerte? Los actos en la vida humana también nos pueden condenar, hermanos y hermanas, a una vida sin Dios, a una vida lejos de Dios, a una vida donde podré invocar a Dios y se cerró esa etapa de invocar a Dios y que me escuche, porque ya todo terminó. ¿Qué tú crees que hizo el preso condenado a muerte? ¿Aceptó el indulto o lo rechazó? Oremos, hermanos y hermanas, al Señor conforme al salmo que tenemos hoy de oración. Salmo 33 o Salmo 32. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada le falta a los que le temen. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana con un nuevo evangelio y con nueva palabra de Dios para nuestra reflexión. Gracias por tu auspicio, tu colaboración, por promover esta reflexión de la palabra de Dios. Llévalo a tu muro, llévalo a tus contactos, dale like si ha sido de bendición. Este icono, hermanos y hermanas, te vaya a enlazar directamente con nuestro canal en YouTube y también cópialo para tus contactos. Acá, más videos y más reflexiones de la palabra del día para todos nosotros. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.